Hola hermanos, el día de hoy, 17 de febrero del 2023, viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Pónganse a pensar que el próximo viernes ya será viernes de Cuaresma, viernes después de ceniza, pero igual. Bueno, vamos, hoy es día de los 7 santos fundadores servitas, de los siervos de María. Este es un caso único completamente en la historia de la iglesia, pero único, único, único. A ver, estamos en Florencia a finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV. Se trata de 7 mercaderes. Algunos estaban casados, algunos habían enviudado, algunos habían hecho voto de mantenerse castos. Y se trata pues de un grupo de amigos, probablemente eran miembros de una cofradía que existía ya en Florencia, que se llamaba la Cofradía Mayor de María, o los Siervos de Santa María. Es decir, existen estas dos posibilidades. Y pues se vive en la ciudad situaciones muy complejas, ¿no? Mucho odio, muchas rivalidades entre las familias, y ellos, al contrario, deciden vivir de una manera incluso comunitaria y entregar su vida completamente al Señor. Así que deciden abandonarlo todo y retirarse, en primer lugar en una finca, en una comunidad, digamos, cerca de Florencia, y luego al Monte Cenario. En el Monte Cenario, ahí está construido el convento principal de ellos, y ahí están enterrados ellos, de hecho, de todas maneras. Se trata entonces de 7, el primero Bonfilio, luego Bonayunta, Maneto, Amadio, Sosteño, Ugochione y Alessio o Alejo. Él es el último que va a morir un 17 de febrero de 1310. Entonces por eso se coloca la fecha última de él. ¿Quién es el fundador? Los 7. Eso es lo interesante, es una comunidad. Nunca se habla de que uno de ellos llevaba la voz cantante. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene lo propio, ¿no? Es decir, por ejemplo, se sabe que Amadio fue el primero que va a fundar fuera del área de Toscana, se sabe que Maneto va a ser el primero que va a fundar en Francia, y así, ¿verdad? Es decir, tenemos varias cosas, ¿no? Claras ahí, pero que haya habido uno que sea el fundador, nada que ver. Fíjense, entonces se juntan y deciden formar la congregación un 15 de agosto, que es fiesta de la Asunción, lógicamente. Para el 8 de septiembre, otra fiesta de María, de 1233, es cuando ellos se van a vivir, como les digo, lejos de la ciudad y luego al Monte Cenario, ¿no? La orden van a ser, como les digo, propiamente cuando un sacerdote, que de hecho un obispo, que era Monseñor Foraboschi, les entrega pues en el Monte Cenario este lugar y se les asigna, incluso un director espiritual les pone un hábito, originalmente era gris, pero luego pasa a ser un hábito negro, y entonces ahí van haciendo esta orden religiosa que adopta la regla de San Agustín y que tiene características mendicantes. Es igual que los franciscanos e igual que los dominicos hasta ese punto. Bueno, pero los pilares de ellos son muy preciosos, ¿no? Primero, la Virgen, porque ellos consideraron que fue ella la que les dijo que debían fundar precisamente una orden, no, congregaciones no existen en este momento, una orden al servicio de la evangelización y siguiendo y teniendo como modelo a María. Por eso imitan a María en todo. Luego el tema de la vida comunitaria, ¿no? O sea, ese es el asunto, sorprende. ¿Cómo es que 7? Normalmente hay un líder, ¿no? Y todo esto. Luego ya vendrán otros líderes, ¿no? Que tomarán Filipo, por ejemplo, que va a ser el que va a promover, el que va a luchar, porque los querían en 1247, se quiere hacer que se fusionen con otras comunidades, y él logra mantener ahí y logra alcanzar del Papa que se les conceda el permiso de ser una orden pontificia. Eso lo va a hacer Bonifacio XIV, y eso va a ocurrir en 1304. Pero fíjense que estaba vivo todavía Alejo, ¿no? Estaba todavía él vivo. Y Alejo es Falconieri, ese es su apellido. Él tiene una sobrina, Giuliana Falconieri, Santa Giuliana Falconieri, que va a ser la fundadora de la rama femenina. Ahora, fíjense, fueron declarados beatos, pero no fueron canonizados. Yo dije Benedicto XIV, no, es Benedicto XI. No sé por qué estoy pensando yo en Benedicto XIV, se me fue ahorita a pensar. Inmediatamente pensé en Benedicto XV, no da, no da para nada, es Benedicto XI. En fin,
Eso fue en 1304, pero lo que les quiero comentar es lo de la canonización, porque claro, ahora estamos un poco acostumbrados a esas canonizaciones masivas de un montón de mártires, los mártires de la Guerra Civil Española, los mártires de Vietnam, de Corea, de China, de Japón, o sea, sí, eso está, hoy en día es muy común aquello, ¿no? De Uganda, ayer se hablaba, por anteayer se hablaba de los mártires de Alepo, o sea, los mártires que han sido producto, ¿se acuerdan? De ISIS, del Daesh, que fueron martirizados, este grupo de coptos ahí en las playas de Libia, y entonces ya los consideran propiamente mártires, ¿no? Son coptos, pero igual, ¿no? ¿Qué pasó? Pues son cristianos coptos, pues. En fin, es que fueron canonizados hasta 1888. Fíjense, porque resulta ser que es esa crisis, ¿no? Hay un proceso, empieza a avanzar el de uno, avanza el de otro, y no, y lo que querían era que fueran todos juntos, porque es que todos actuaban de manera, en comunidad, pues, precioso. Y entonces, hasta que finalmente hubo un milagro en 1881, una señora que estaba muy enferma, y entonces un sacerdote le dijo, mire, confíese usted a la oración a la intercesión de los 7 santos fundadores. Salió el sacerdote a hacer una diligencia, una cosa rápida, y cuando regresó la señora dijo, yo ya estoy curada, me curaron los 7 santos fundadores. Y entonces ahí vino el Papa León XIII y hizo la canonización, como les digo, en 1888. Imagínense hasta cuándo va a llegar a ser la canonización, si el último de ellos había muerto en 1310. Qué bonita la vida comunitaria, al servicio como María, con el corazón de María. Vamos a las lecturas. Terminamos de leer hoy el libro del Génesis. Ya mañana vamos a leer, creo, el libro de la carta a los Hebreos, perdón, pero solo lo vamos a leer en un pedazo, creo, en el capítulo 11, porque ahí se resume precisamente todo lo que hemos escuchado hasta este momento del libro del Génesis. Entonces terminamos esta primera etapa, ¿no?, de la lectura del libro del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinaar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra en adelante, ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, evidentemente aquí hace referencia, el autor muy probablemente del libro del Génesis ha visto los sigurats, que son estas pirámides inmensas que se construyeron en Babilonia, ¿no?, en el mundo caldeo en general. Claro, le llaman, todavía no conocían Egipto. A ver, imagínense la pirámide de Keops o la de Miquerinos, es decir, evidentemente extraordinarias construcciones, ¿no?, para la época y todavía hoy en día, ¿no? Pero fíjense, entonces el autor, volvemos a la etiología, anda buscando explicar por qué hay tantas lenguas en el mundo. Y entonces encuentra esta manera, porque Babel, la ciudad de Babilonia, que oprime a los judíos, que oprime al pueblo de Israel, es el símbolo del orgullo. Y entonces lo que provoca la división, lo que provoca la ruptura, nos vamos a hacer famosos, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Entonces fíjense, el orgullo, detrás de siempre el orgullo es el gran pecado, la envidia y la vanidad. Eso usted dirá, padre, la pereza, sí, claro, yo no quiero decir los 7 pecados capitales, yo le estoy diciendo la gula y la lujuria. No, sino que estoy queriendo dar a entender. O sea, el libro del Génesis gira mucho en torno a esto, ¿no? Gira en torno a esa soberbia con la que los hombres actuamos y que de repente eso es lo que provoca nuestra dispersión. Un soberbio no se puede entender, un ciego no puede ver otro ciego, dicen en mi pueblo. Bueno, pues es lo que pasa, un soberbio, olvídense con quién habla. Ese no se comunica porque él se basta a sí mismo, ¿no? Él es la medida de todas las cosas. Cuidado, no estemos construyendo castillos en el aire, no estemos queriendo levantar una ciudad sin Dios. El Evangelio, Marcos capítulo 8, versículo 34, hasta el capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es la consecuencia de lo de ayer, ¿no? Sí, ayer Pedro, que ha declarado que Jesús es el Mesías, pero que inmediatamente se lo lleva aparte, ¿se acuerdan? Aquella imagen, ¿no? Se lo lleva aparte y lo corrige, y Jesús que lo reprende, viendo a los discípulos: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas como tú juzgas como Dios, sino como los hombres. Bueno, entonces ahora Jesús, después de haber visto a los discípulos, los vuelve a reunir, pero a toda la gente, no solo a los discípulos, a todos, y se los dice claro: el que quiera venir conmigo. Siempre hay que subrayar el hecho que el seguimiento del maestro es una opción libre. Es usted si quiere seguir al maestro, no está obligado. Pero las consecuencias de seguirlo no son como les diría, no son cerebrales, no son mentales. Niegue, renuncie a sí mismo. O sea, su proyecto no es el que cuenta, es el proyecto de Dios. Cargue su cruz, igual que él ha cargado la suya, y sígame. Entonces, aquí está el punto. Porque quien quiera salvarla perderá, la vida la perderá. Pero el que pierda la vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es nuestro proyecto? O sea, si creemos ser cristianos, porque sabemos muchas cosas, porque tenemos un cierto conocimiento, porque hemos recibido algunos sacramentos, eso no nos hace cristianos. El encuentro con Él es el que nos lleva a asumir las consecuencias de vivir como Él, de actuar como Él, de seguirlo a Él. Y por eso no hay medidas, como les diría, mercantilistas aquí, porque ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué va a hacer para recobrarla? O sea, si usted está haciendo cálculos, es que haciéndome cristiano, haciéndome católico, voy a tener esto, voy a conseguir aquello, eso no funciona. A la larga se trata del seguimiento del maestro, es un asunto como los 7 santos fundadores servitas que lo dejaron todo. Eran comerciantes en Florencia y son capaces de dejarlo todo con tal de seguir al Señor. Por eso, fíjense la esperanza, ¿no? Les aseguro que algunos de aquí no morirán sin haber visto la gloria del reino, que el reino de Dios ha llegado con todo su poder, que esto es lo que me estoy pensando en las otras traducciones, que ha llegado con todo su poder. Padre, pero ¿y entonces? Si los apóstoles se murieron, pero vieron el poder de Dios, ¿no? Vieron la resurrección, vieron la Eucaristía. O sea, vamos, ¿qué más quieren ver ustedes? Sí, ahí está todo, pues. Les invito a hacer oración. Si quieres venir conmigo, niégate a ti mismo. O dicho de otro modo, no te pongas tan en el centro de todo que no quepa nada más. Afirma a Dios, afirma al prójimo y encontrarás tu lugar. Carga con tu cruz, como hago yo. La cruz que nace de tomar en serio mi buena noticia. La cruz que es a veces rechazo, a veces conflicto, a veces la impotencia del amor mal respondido. Si lo único que buscas es protegerte, cuidarte, resguardarte de la vida, no vivirás. ¿De qué te sirve esconderte en una jaula de oro cuando la vida te espera afuera? No te avergüences de mí y de mis palabras, que a veces el mundo será muy cínico. Te llamarán buenista, ingenuo, supersticioso. ¿Qué dirás entonces? Te lo aseguro, mi espíritu está en tu vida. Amén. Me encanta esta como es una adaptación, sí, que hacen los amigos de Rezando Voy, pero me fascina. Es Jesús que nos está diciendo de nuevo algo. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los 7 santos fundadores servitas, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición desciende y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.